Melquisedec Torres Ortiz. Bienvenido a la barbería. William, muchas gracias por la invitación a este muy reconocido programa de opinión y de política colombiana. Me llena de satisfacción encontrarme con un viejo compañero de lucha en el periodismo. Hicimos una tarea, William, gracias, en la radio de Bogotá, en la radio nacional hace, oiga, ¿cómo pasa el tiempo? Hace ¿no? 15 años. No más, Sí. ya 18. 18 años. Sí, sí. Increíble. 18. Pero Sí. todavía estamos jóvenes, ¿cierto, William? Y tú mucho más joven. Hombre, gracias, William. ¿Cómo es el momento político actual en Colombia? William, yo creo que difícilmente, por lo menos yo tengo mucho menor recorrido. Mira el espejo. Ah, miro al espejo. Claro. Entonces, Sí, mira el espejo común y corriente. ok. El momento político, Para William, no trasquilarlo, hágale. sí, porque si muevo la cabeza termino. Claro. Eso decía el barbero del pueblo. William, lo que está pasando en este momento en el país creo que es, para mí, una sola palabra: preocupante. Ya hemos pasado de la incertidumbre a la preocupación. La incertidumbre, que era lo que podía pasar con un gobierno novedoso como este, un gobierno con la necesidad de cambio que expresaron millones de colombianos, pues inicialmente generaba esa percepción. ¿Qué va a pasar? Esa es la incertidumbre. Ahora es lo que está pasando, que es la preocupación. Y la preocupación, sin duda, tiene que ver con todo lo que el gobierno nuevo pretende hacer. Creo que en general, William, la votación de la segunda vuelta presidencial expresó una necesidad de cambio en el país, tanto en quienes apoyaron a Gustavo Petro como en quienes votaron por Rodolfo Hernández. Lo que pasa es que esa percepción de necesidad de cambio de unos u otros tiene serias diferencias. En el caso de Rodolfo Hernández, que es un caso atípico de la política colombiana, para mí es un fenómeno bastante extraño lo que pasó con Rodolfo Hernández y valdría la pena analizarlo a fondo. Sí. Pero Hernández termina sacando una votación impresionante, 10,5 millones de votos, a pesar de ser un pésimo candidato, a pesar de enormes errores que cometió para la segunda vuelta, a pesar de que literalmente cogió a patadas a los que querían apoyarlo desde los partidos políticos, no recibió a nadie, por muy importante que fuera, gastó muy poco, es la campaña política más barata de la historia colombiana, gastó muy poca plata y a pesar de todo eso, sacó 10,5 millones de votos. 10 millones son 10 millones. Es una votación la más alta del país, excepto superada por la de Petro. Sacó más votos, Rodolfo, que Iván Duque en la segunda vuelta del 2018. Eso indica que en la votación de Rodolfo Hernández había, primero, unos 5, casi 6 millones de personas que votaron por él en primera vuelta, básicamente por una palabra: anticorrupción, por el discurso anticorrupción de Rodolfo Hernández. Y los restantes 4,5 millones de votos lo apoyan por no apoyar o por no votar por Gustavo Petro y sus ideas de cambio radicales. A su vez, la gente que vota por Petro expresa una necesidad de cambio también en el país, pero en otras áreas, en otras líneas, en otros elementos. Y Petro termina ganando, hay que decirlo, no como un candidato alternativo, no como un candidato nuevo, no como un candidato que expresara una necesidad de renovación en el país, por lo menos en la figura del mismo Petro. A Petro lo terminan respaldando partidos tradicionales y hoy están en el gobierno. Que no lo hicieran de manera oficial en la segunda vuelta es otra cosa, pero terminaron apoyándolo en la práctica. De norte a sur del país, de oriente a occidente, los partidos políticos tradicionales, sus candidatos, sus electos senadores y representantes a la Cámara terminaron apoyando a Petro. A Petro lo respaldaron todos los sindicatos del país, todos, que agrupan a 1,5 millones de trabajadores públicos y privados. A Petro los respaldan poderosísimos sindicatos como FECODE, como la USO, la Central Obrera de Ecopetrol.
A Petro lo respaldan alcaldes de manera directa, frentera. Intervinieron en política la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Medellín, el alcalde de Cali, por ponerle solo 3 de las más grandes ciudades de Colombia. Exceptuando la alcaldía de Barranquilla, el resto de alcaldías importantes de Colombia estaban con Gustavo Petro. Toda esa estructura, esa enorme maquinaria, solo le pudo ganar a un candidato tan malo, con tantos cuestionamientos, como Rodolfo Hernández, apenas por 600.000 votos. Una de las diferencias más estrechas porcentualmente que hemos tenido en la historia política del país. Y, como dice el mismo Rodolfo Hernández, en realidad no le ganó por 600.000, le ganó por 300.000. Porque si de esos 600.000, 300.001 votan por Rodolfo, el presidente sería Rodolfo y no Gustavo Petro. Lo que quiero decir con todo esto es que Petro llega a un país dividido, a un país que no confía absolutamente en él, en la mitad de ese país. Y hoy las encuestas dicen que menos de la mitad confía hoy en Gustavo Petro. Y lo que está haciendo Gustavo Petro, vale decirlo, William, no es extraño, no es nuevo, no es una sorpresa. Lo que está intentando o quiere hacer o ya ha hecho Gustavo Petro como presidente está expresado en su programa de gobierno. Lo dijo en la campaña en sus discursos. Gustavo Petro no está engañando a nadie. Lo increíble de William es que haya habido personas que uno presume muy inteligentes, muy versadas, muy instruidas, con grandes pergaminos, que hayan terminado votando por Gustavo Petro, conociendo el programa de gobierno de Petro. O no lo leyeron, lo cual sería increíble, porque uno no puede votar presumiéndose inteligente por un candidato del cual no conozca sus propuestas. O las leyeron y creyeron, como le pasó a Alejandro Gaviria, que hoy está en el gobierno, que Petro no iba a hacer esas cosas radicales que estaba proponiendo. Por supuesto que las quiere hacer. Para eso ha trabajado políticamente toda la vida. Y además tiene el apoyo de las FARC, que hoy se llaman comunes, como partido político, que creo que son los más felices en Colombia, William. El partido Comunes, el partido que nace de las FARC, que es de las FARC, por supuesto, porque todos sus integrantes son de las FARC, fueron de las FARC, ellos están logrando, a través de Petro, el sueño que tuvieron toda la vida de tener en Colombia una estructura de Estado a la usanza de esa ya desaparecida Unión Soviética, de ese socialismo o comunismo trasnochado que solamente queda por estos lares. El resto del mundo en buena parte desechó eso porque eso no funcionó, eso fue un fracaso absoluto para la humanidad, pero sin embargo aquí hay gente que cree que eso funciona todavía. ¿Y quiénes representan eso? Las FARC, que además ya están en el gobierno, no solo están en el Congreso, apoyaron a Petro y tienen participación directa en el gobierno. Así que eso es lo que debe expresar lo que está pasando hoy en Colombia. Por eso digo preocupación. Y la preocupación ya se materializa en cifras. ¿Cuáles son las cifras? Pues las del bolsillo, las del dólar, la recesión, la inflación, la salida de capitales internacionales, la parálisis casi absoluta del mercado petrolero, William. Está paralizado el mercado petrolero en Colombia. He hablado con personas del sector petrolero y me dicen, nadie está moviendo un peso de inversión nueva en el mercado petrolero. Porque Colombia hoy no es atractiva para ese mercado. Y eso es uno de los elementos que está incidiendo para el momento económico difícil que tenemos y que seguramente se va a complicar si la línea de este gobierno sigue siendo esa. Usted es un gran columnista del periódico El Colombiano. Gracias, William. Y lo leo con frecuencia. Y hace poco me encontré con el tema de Nicaragua. ¿Será que nos van a seguir cogiendo más ventaja de la que nos han cogido? Nuestra política exterior, William, ha sido en general bastante mala, por no decir un desastre, por décadas, por lo menos desde
finales del siglo XIX. Acuérdese cuando fuimos a regalarle a la infanta Cristina, si mi memoria me falla, pues me ayudan, le fuimos a regalar el tesoro Quimbaya, Así fue. unas piezas arqueológicas de un enorme valor inconmensurable, porque nos habían supuestamente favorecido por ahí con un laudo, con una decisión en un pleito internacional. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Perdimos Panamá y la entregamos por $25 millones. Panamá era y es uno de los 2 o 3 sitios más importantes para el comercio del planeta. Del planeta. El comercio mundial no sería lo que ha sido durante el desarrollo del siglo XX y este siglo XXI sin el Canal de Panamá. Y tuvimos unos dirigentes en ese momento que les pareció que eso no valía la pena, que tendríamos que regalárselo a Estados Unidos. Desde esa época, William, venimos cometiendo fallas enormes, entregando la soberanía del país. Y la entregamos en un elemento que es mucho más complicado, más grave. Entregamos el territorio del país. Lo que es hoy el territorio colombiano era más o menos un 150% adicional a mediados del siglo XIX. Es decir, hemos perdido, puedo estar equivocado en la cifra, entre 500 y 600 mil kilómetros cuadrados. Y eso ha sido producto de una muy pobre visión de soberanía y integridad territorial. Por eso es tan grave lo que puede pasar en La Haya de nuevo, y por eso anoté en esa columna que usted generosamente menciona, William, lo que está pasando en el actual gobierno con el equipo de defensa jurídico del gobierno colombiano. ¡Qué fracaso! El anterior equipo jurídico no era ni mucho menos el más calificado, hay que decirlo. Sí. El doctor Arrieta, el doctor Cepeda y toda la gente que le acompañaba, no eran personas además versadas en el tema específico que se está tratando. El tema específico que se está tratando con Nicaragua se llama derecho del mar, no derecho marítimo. El derecho del mar se refiere a los pleitos entre estados. El derecho marítimo se refiere a pleitos entre particulares sobre comercio marítimo. En Colombia creo no hay nadie especializado en derecho del mar, creo, puedo estar equivocado. Pero ni Arrieta ni Cepeda lo eran. Pero bueno, Arrieta y Cepeda llevan allí 12 años, más o menos, llevaban. Por lo menos, personas como esas, pues ya conocían el pleito, ya tenían claro el elemento fundamental de la pelea con Nicaragua. Y al actual presidente se le ocurrió decir que esos abogados eran estúpidos. Y lo dijo, en un discurso, lo dijo 2 o 3 veces. Justamente cuando estaba posesionando a ese flamante embajador que nombró para Nicaragua. Sí. Un señor León Freddy Muñoz, que está en juicio ante la Corte Suprema de Justicia por narcotráfico. Ese es el embajador de Colombia ante Nicaragua. Yo no sé si lo nombró para que se parezca a ese oprobioso régimen de Ortega, porque es que yo no creo que nadie en su sano juicio aceptara ir de embajador a entenderse con ese gobierno de un sátrapa como Daniel Ortega. Así es. Daniel Ortega acaba de ganar las elecciones del domingo, ¿no? Las municipales. ¿Sabe cuánto sacó? 100%. No, eso es una vergüenza. Y montó candidatos teóricamente opositores falsos. ¿Sabe qué hizo Ortega? Mandó a todos sus esbirros, a todos sus subalternos por el país a inventarse candidatos de oposición. Entonces conseguían la cédula de William Calderón Zuluaga, número tal, y lo inscribían y decían, ¿cómo que no hay democracia? Mire, ahí hay unos candidatos opositores. Falsos todos los candidatos opositores, y el partido de Ortega sacó el 100%. Con ese sátrapa es que nos tenemos que entender allá en La Haya. Pero a pesar de todo lo sátrapa que es, Nicaragua sí ha tenido defensa jurídica. Toda. Toda.
y ha tenido el mismo equipo jurídico No, nunca lo han desde el cambiado. año 2000, liderado por un señor que fue canciller y que se rodeó además de unos expertos, y nos están ganando y seguramente nos van a volver a ganar. Ya se van a quedar hasta con Cartagena. Pues al, paso, mire, al paso que van, entonces, ¿qué hizo Petro? En un discurso que estaba posesionando a este señor subyúdice León Freddy Muñoz, dice que la defensa de Colombia había sido pésima, un desastre, y que eso había sido producto de unos estúpidos abogados bogotanos. Pues entre esos estúpidos abogados bogotanos está el doctor Valencia, al que Petro acaba de nombrar jefe de ese equipo de defensa ante la Haya. un señor de 82 años. Y que tiene además 82 años y que tiene algunos quebrantos de salud. Sí. Ojalá se recupere, ojalá le vaya muy bien. Pero ese es el jefe del equipo jurídico. El señor Valencia, el doctor Valencia, hacía parte del equipo de Arrieta y Cepeda. O sea, era parte de esos que Petro dijo que eran abogados estúpidos. No. Y nombró a una doctora muy brillante en su Taylor. área. No, a la abogada. Ya. Y la abogada, pues muy brillante y todo, pero la señora abogada no tiene absolutamente ninguna idea de este pleito, de esta área jurídica. Qué fracaso. Eso es como nombrar a ver, usted tiene un problema de hígado. ¿A quién nombra? Pues un especialista en hígado, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Especialista en hígado. Sí. Y entonces, para tratar su problema del hígado, le nombra a un cardiólogo. No, pues el cardiólogo es especialista en el corazón, no en el hígado. Pues eso es lo que está haciendo este gobierno. Y nombra a la señora Taylor, Elizabeth Taylor Jay, una señora reputadísima en el sector ambiental, muy querida, la quieren mucho en San Andrés, pero ni es abogada, ni tiene absolutamente ningún criterio jurídico. Ese es el equipo de defensa que tiene hoy Colombia para enfrentar el ataque de un equipo sólido jurídicamente que tiene Nicaragua desde el año 2000-2001. Entonces nos van a venir con todo. Y mandaron el 4 de octubre desde La Haya un documento diciéndole a Colombia, pronúnciese sobre estos elementos. ¿A quién se lo enviaron? Al doctor Arrieta, porque el doctor Arrieta era el que estaba certificado allá como el agente de Colombia, o sea, el defensor nuestro. Y el doctor Arrieta dijo, pero ¿yo qué hago si a mí el señor presidente en un discurso me echó a patadas? No. En esas estamos. Y no hay debate en el Congreso, William, de esto. ¿Algún congresista ha dicho, venga, hagamos un debate de control político? Ninguno. Estamos en el peor de los mundos, además, porque este es el gobierno, hasta donde yo recuerdo, con menor oposición política que hemos tenido en décadas. Yo no sé desde cuándo, usted que tiene más experiencia que yo, si recuerda que algún gobierno como este haya tenido tan poca o casi nula oposición. No, es que no. La oposición casi no existe. Hay unas voces ahí, claro, hay unas voces. Unas voces aisladas. Está el Centro Democrático, que tiene unas voces, pero al final, ¿sabe quién es hoy el hombre que mejor oposición le está haciendo a Petro? El ex senador Jorge Robledo. Exacto. Mucha falta hace en el Congreso, mucha. Pero curiosamente no es un hombre de derecha el que le está haciendo la oposición a Petro. Se la está haciendo un hombre de izquierda como Robledo, que además lo conoce perfectamente. Fueron compañeros de lucha en el Polo Democrático Viejo, etc. Ese es el panorama, William, que tenemos hoy en una materia que tiene que ver con soberanía e integridad territorial. Y nos van a dar una muenda en La Haya, a menos que ocurra alguna cosa extraordinaria, o que el trabajo que dejaron hecho Arrieta y Cepeda pues sirva para algo. Porque pues claro, en La Haya no van a tomar decisiones con lo que se haga en estos 2 meses, no, van a tomar decisiones con todo lo que ha pasado durante los últimos 3 o 4 años. Pero la expectativa es negativa, es pésima. Podemos estar perdiendo otra vez con Nicaragua. Qué dolor de patria. Nicaragua es un país así. Si nosotros somos un país así en el mundo, Nicaragua es así. Y sin embargo nos da unas muendas. Bueno, pasemos al campo
de los partidos en Colombia. Hay partidos. Buena reflexión. Hay partidos. ¿Usted cree que hay partidos, William? No. Eso se acabó. Los partidos, ¿sabe hasta cuándo existieron, creo yo, William? Partidos, estamos hablando de partidos políticos con plataforma ideológica, con profundidad de debate, con ideas serias, con ideas coherentes. ¿Sabe cuándo empezaron a morir o murieron? En el 2002. Las primeras paladas a la tumba de los partidos en Colombia las tiró Álvaro Uribe. Álvaro Uribe ganó en el 2002 contra los partidos. Así fue. Contra todos los partidos, que después le cayeron a acompañarlo por conveniencia, por supuesto, el Partido Conservador, que no es un partido político, es una agencia de empleos y de puestos y de contratos. Exacto. El Partido Conservador siempre es partido de gobierno, ¿no? Entonces, no importa con quién. Pero lo de hoy es la tapa de la olla. El Partido Conservador con unas ideas diametralmente opuestas a las ideas que tiene el nuevo gobierno. Y es el mayor defensor del nuevo gobierno. El Partido Conservador no existe. Desde Pastrana ganó con un pedazo del Partido Conservador en el 98. Uribe acaba con el Partido Conservador en el 2002. Uribe ya había acabado con el Partido Liberal, porque Uribe llega del Partido Liberal. A mucha gente se le olvida que Uribe siempre estuvo en el Partido Liberal. Obvio. Fue senador del Partido Liberal. El poder popular. Exactamente. La U, que es una cosa rara que se inventaron todos los lambones que había de Álvaro Uribe, encabezados por Juan Manuel Santos, no recuerdo quién fue el otro que fundó esa cosa que se llamaba Partido de la U, la U era por Uribe. Después le pusieron, cuando ya Santos se peleaba con Uribe, entonces ya no era el partido de Uribe, sino Partido de la Unión Social Nacional, algo así, ¿no? En realidad ni siquiera sé cuál es el nombre hoy. Eso no es partido. Cambio Radical es una agencia de la Casa Vargas Lleras. O dígame, ¿quién toma una decisión en el Partido Cambio Radical que no pase por la voluntad de Vargas Lleras? El Partido Liberal, pues es hoy una agencia de la casa de César Gaviria. Sí. Eso no es un partido. Estamos tan mal, para reconfirmar lo que estoy diciendo de que no hay partidos, que Rodolfo Hernández ya fundó un partido. Ay, no puede ser. En la casa, en el comedor, William. No puede ser esto. Rodolfo Hernández fundó un partido en el comedor de su casa porque la fundación del partido la firman él, la esposa y 2 hijos. ¿Eso no es fundar un partido en el comedor de la casa? En un desayuno, ¿sí? Venga, hagamos un partido. No es que yo saque unos votos ahí. ¿Esos son los partidos por los cuales usted me pregunta? Eso se acabó todo. Entonces, ¿de dónde surge oposición? ¿Cómo puede haber democracia si no hay oposición? Si algo hizo bien la izquierda, por lo menos desde el 2002 hacia acá, porque antes del 2002 era muy marginal la izquierda en Colombia, pero la izquierda se fortalece en buena parte por el gobierno de Álvaro Uribe. No porque Uribe haya fortalecido la izquierda, ni me faltaba, eso no lo estoy diciendo. Estoy diciendo es que con un gobierno que tiene unas líneas muy claras, ideológicas como el de Uribe, a su vez se fortalece una izquierda que también tiene unas líneas muy claras. Si alguien ha sabido hacer oposición en Colombia es la izquierda. La hizo muy bien. Y la hizo tan bien que por fin lograron la victoria. Y la hacen tan bien que el único que creo que le está haciendo oposición a este primer gobierno de izquierda que tenemos en Colombia es un tipo de izquierda como Jorge Robledo. Así son de buenos para hacer oposición. Tipo serio, macizo, Sólido, sólido, coherente. porque Jorge Enrique Robledo es un tipo que tiene equipaje intelectual. Puede que usted no esté, yo no estoy de acuerdo con una cantidad enorme de cosas que dice Robledo, que haya planteado Robledo, Sí, pero coherente sí es. Por lo menos usted sabe con quién está debatiendo y tiene calidad intelectual. Que usted esté de acuerdo o no, ese es otro debate. Pero
Curiosamente, William, a pesar de que lo que es hoy el Centro Democrático, que era en su momento el uribismo todo, Sí, le hizo muy buena oposición a Santos. Tan buena oposición le hizo a Santos que ganaron con Iván Duque en el 2018. Eso fue producto de la oposición que le hicieron a Santos. Pero se les olvidó hacer oposición ahora con Petro. No tienen ni la menor idea qué pueden hacer. No saben hacer oposición hoy. ¿Se les olvidó o no hay con quién? Ese es el otro problema. es que ahora que nos planteabas el tema internacional, no han hecho un solo debate, No, no hay debate de nada. ¿Usted ha visto algún debate en el Congreso? ninguno. Estamos agosto, septiembre, octubre, noviembre. Vamos para 4 meses de este nuevo Congreso. ¿Qué debate importante ha habido en el Congreso de la República? Ninguno. Ninguno. Y ha habido 20 motivos para hacer debates. La política petrolera del gobierno Petro, la política internacional, la política agraria, la política de seguridad nacional, William. Este gobierno descabezó más de 60 generales de un plumazo. Con razón o sin razón. Pareciera que no hay razón en muchos de esos generales que se fueron, que los sacaron a las carreras. Descabezaron la mayoría de la cúpula de las Fuerzas Armadas del país. La Comisión Segunda de Senado y Cámara, que se ocupa de las relaciones internacionales y de la seguridad nacional, ¿ha hecho algún debate sobre eso? ¿Le ha evaluado al gobierno qué motivos tenía para haber sacado esa enorme cantidad de generales? Ninguno. Este Congreso es, como decían algunos, este parece un Congreso, en la oposición parece un Congreso de eunucos. Sí, complaciente con... ¿Se acuerdan los eunucos, que eran esas personas que lastimosamente terminaban sirviendo de vasallos de los emperadores porque les eliminaban sus partes íntimas? Así es, Los, excúseme el término, los castraban. sí. Tenemos un Congreso castrado. ¿Por qué? Unos por mermelada. Los conservadores, los liberales, la U, esos están castrados a punta de mermelada. Y los que deberían hacer oposición no sacan fuerzas, no dicen nada, no aportan nada. Mientras el país está en el peor de los mundos, William, porque estamos a punta de una recesión mundial de la economía, que es producto en buena parte de todo lo que vivió el mundo por el confinamiento, por el COVID. Ese costo lo estamos pagando ahora. Cierto. El desastre que hubo de la economía mundial no se sintió con fuerza ni en el 2000 durante el confinamiento, ni en el 2001, a finales del 2001 cuando empezó a terminar el confinamiento. Apenas está empezando en este 2022. En el 2022. En el 2023 tendremos el golpe fuerte de los efectos de lo que significó paralizar la economía mundial entre 2020 y 2021. Y para este momento tan crítico de la economía mundial nos tocó un gobierno que no tiene la menor idea de economía. ¿Estamos tan mal en este gobierno, William? Yo creo que Petro se quedó con la teoría de Nikitin. Ah, sí, la famosa economía política de Nikitin que nos ponían a leer en primer semestre de Derecho, Sí, ¿no? sí, ¿Usted eso se era, acuerda? eso era, eso Un era. librito. Un librito chiquito. Un librito como naranja, amarillo. Sí, claro, eso era. Sí. Y él se aprendió esa vaina y se quedó en eso. Sí. Y todas las teorías marxistas que le parece que son adecuadas. Siendo Marx pues un referente de la economía mundial, pero referente para muchos en sentido negativo. Pero mire, le iba a decir esto, estamos tan mal en la economía nacional hoy, en el manejo de la economía, que nos estamos agarrando como tablas salvavidas de José Antonio Ocampo. El cepalino. Pero peor que eso, William, José Antonio Ocampo fue el ministro, uno de los ministros de Hacienda del más desastroso gobierno en economía que hemos tenido en Colombia. ¿Saben cuál era, no? Ernesto Samper Pizano.
el peor gobierno en materia económica que tuvimos antes de Gustavo Petro fue el de Ernesto Samper. Y José Antonio Campo era uno de los ministros que dejó el país quebrado. El país recuerda cómo recibió Andrés Pastrana el gobierno en 1998, quebrado, con una crisis enorme que arruinó a miles de familias colombianas. José Antonio Campo, como usted dice, cepalino de esas teorías de del socialismo trasnochado de los años 60 en Latinoamérica, ese es el único señor que creemos que es el único sensato, que es el adulto responsable de este gobierno, el conductor elegido. Sí. O sea, vamos en un carro donde ese carro se llama gobierno Petro. Y todos los que van en ese carro van borrachos. Y escogen a uno que no está tan borracho, que se llama José Antonio Campo, pero también está borracho. Pero es el que menos borracho está. Que algo parecido, sin decirlo así, le escuché a Mónica Abadía, una mujer muy estudiosa, gran referente de los grandes temas nacionales e internacionales con relación a Ocampo. ¿Sí? Algo parecido a lo que usted está diciendo. Pues es que los antecedentes de Ocampo son esos, y las ideas económicas de Ocampo son esas. Es decir, además, estamos tan mal que un tipo como Roald Homs, que respaldó a Petro en campaña, que votó por Petro, está haciéndole oposición. Está empezando a hacer, está despertando en este momento. Está despertando, sí. Sí. Qué cosa. Usted diría, William, ¿y qué hacemos? Bueno, pues no sé. ¿Qué vamos a hacer? No hay Congreso, no hay partidos. Este es en el manejo de la economía, este es un gobierno donde todos están embriagados de poder, ¿no? Todos están borrachos de poder. Y además no saben de economía. En este gobierno no saben de economía. Sí. Y como dijo Bill Clinton para su primera campaña presidencial, señores, es la economía, estúpidos. Lo que termina definiendo cualquier discusión es la economía. Sin una economía estable, todo se va para el carajo. Y si algo había tenido Colombia en medio de toda su multitud de problemas, en medio de esta pobreza, de esta desigualdad, de esta violencia, era una estabilidad económica. Y ya para terminar, claro que sí. Las elecciones en Estados Unidos. Eso puede cambiar mucho el equilibrio en Latinoamérica, ¿no? Sí. Porque a diferencia nuestra, en Estados Unidos sí hay un esquema de partido-oposición, gobierno-oposición. Sí. Si ganan los republicanos, gobiernan los republicanos y los demócratas hacen oposición. Y los republicanos van. Y viceversa. En este momento la oposición pues la están haciendo los republicanos. Y la administración de Joe Biden, pues las encuestas dicen, pues no vivimos allá, ni usted ni yo, entonces pues no sabemos muy bien, pero por lo menos las encuestas y los indicadores dicen que Biden ha tenido muchos problemas y le están cobrando. Y vamos a ver qué pasa con la Cámara y el Senado, porque insisto, allá sí hay un Congreso que ejerce, que debate, que hace oposición o que hace gobierno. Cierto. Los que gobiernan defienden el gobierno y los que no están en el gobierno hacen la oposición, como pasa en Inglaterra, como pasa en los países serios. Pues lo que pasa es que acá no somos serios. Si en algo habíamos sido serios, en lo poco que habíamos sido serios, había sido en la economía. Ya decíamos, en relaciones exteriores hemos sido un desastre, en seguridad tuvimos unas épocas buenas, otras pésimas, pero en economía tuvimos estabilidad. Colombia era el modelo latinoamericano de estabilidad económica y macroeconómica, y ya no lo somos. Hoy somos el hazmerreír del vecindario. Esta fue una barbería conferencia que merece todo el aplauso. Muchas gracias, William. Muy generoso usted como siempre. Usted nos ha dictado cátedra hoy. Veo que ha evolucionado enormemente en su... Es que yo era muy peladito cuando usted me conoció. No faltaba más, no faltaba más.
No, mentiras, no. Gracias, William. Usted, como siempre, exageradamente generoso. No. Me dejó feliz esta exposición que le acabo de escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y muchas gracias a la gente que nos aguanta, pues, toda esta perorata. Pero fue de alta inteligencia. Muy Maestro. bien. Mil gracias por la invitación y a quienes aguantaron estos minutos, pues por supuesto, mil gracias también. Sé que va a servir mucho. Gracias.